Imagina una ciudad que brillaba sobre las aguas, donde las calzadas flotaban como serpientes de piedra y los templos se alzaban hasta tocar el cielo. Era Tenochtitlan, el corazón del imperio mexica, una de las urbes más asombrosas y temidas del mundo antiguo. Pero tras su grandeza se ocultaba un secreto aterrador. La sangre humana era la ofrenda que mantenía en pie al universo. En el centro de esa metrópoli de más de 200.000 habitantes se levantaba el Gran Templo o Templo Mayor, un edificio colosal con 2 escalinatas que ascendían hacia los altares de Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, y Tlaloc, señor de la lluvia y la fertilidad. 2 fuerzas cósmicas que necesitaban ser alimentadas para que el orden del mundo no colapsara. ¿Y cuál era el alimento más poderoso para los dioses? La vida humana. Los mexicas no concebían el sacrificio como simple crueldad. Para ellos era un deber cósmico, un intercambio sagrado. El sol salía cada mañana porque los hombres lo nutrían con sangre. La lluvia caía porque los corazones latían en los altares. La guerra misma era vista como una forma de conseguir lo más preciado. Prisioneros que serían ofrendados en ceremonias que estremecían a propios y extraños. Cuando los españoles llegaron y presenciaron estos rituales, quedaron horrorizados. Pero para los mexicas, aquel horror era sagrado, una forma de mantener vivo el universo. Y en el gran templo de Tenochtitlan, esos rituales alcanzaron su máxima expresión. Los prisioneros de guerra eran llevados a la cima del templo tras procesiones solemnes. Subían los escalones lentamente, rodeados de tambores, caracoles marinos y gritos que retumbaban por toda la ciudad. El aire se impregnaba de copal, el incienso sagrado que ascendía como humo hacia los cielos. Miles de personas se reunían en la plaza, esperando presenciar cómo los dioses recibían su tributo. Al llegar a la cima, el prisionero era extendido sobre la piedra de los sacrificios. 5 sacerdotes lo sujetaban de brazos y piernas, mientras el sexto, el sacerdote principal, portaba el cuchillo de obsidiana, tan afilado que podía cortar con precisión quirúrgica. Con un movimiento rápido y certero, abría el pecho y arrancaba el corazón aún palpitante, elevándolo hacia el sol. El corazón ardiente era ofrecido a Huitzilopochtli, mientras la sangre corría por las escaleras del templo, tiñendo de rojo los peldaños de piedra. Los cuerpos eran arrojados hacia abajo, cayendo como ofrendas inertes que serían recogidas más tarde. En algunas ceremonias, los restos eran destinados a banquetes rituales entre los nobles, un acto que reforzaba el vínculo entre los vivos y los dioses. No se trataba de un sacrificio aislado. Había ocasiones en que cientos, incluso miles de prisioneros eran sacrificados en una sola festividad. Los cronistas españoles narraron con asombro la dedicación del Templo Mayor en 1487, cuando, según algunas fuentes, decenas de miles de cautivos fueron ofrendados en una maratónica ceremonia que duró varios días. Para los mexicas, aquellos actos no eran barbarie, sino devoción. Creían firmemente que si el sol no recibía sangre, dejaría de salir y el mundo caería en la oscuridad eterna. El sacrificio humano era, en su visión, el motor que mantenía al cosmos funcionando. Los guerreros mexicas, orgullosos, no luchaban por matar, sino por capturar. La guerra florida, una práctica ritualizada, tenía como objetivo conseguir prisioneros dignos de ser ofrecidos. Así, el sacrificio estaba íntimamente ligado a la identidad militar y religiosa del imperio. Cada cautivo representaba no solo un enemigo vencido, sino un regalo para los dioses. Lo más impresionante era la magnitud del espectáculo. La plaza de Tenochtitlan podía llenarse con decenas de miles de espectadores. Cada golpe de tambor, cada concha soplada, resonaba como un latido colectivo. El sacrificio no era un acto privado.
Era una representación pública del poder y la fe, un recordatorio de que la vida de todos dependía de esa sangre derramada. Las crónicas cuentan que los sacrificios no se limitaban a los guerreros enemigos. También había ritos dedicados a Tlaloc, donde los sacrificados eran niños, cuyas lágrimas eran vistas como símbolo de la lluvia necesaria para las cosechas. Otros rituales exigían que la víctima representara al mismo Dios, viviendo durante un año como su encarnación en la tierra, para después ser inmolado en su honor. El sacrificio humano en Tenochtitlan era una compleja red de creencias, política y poder. Era la forma de mostrar grandeza, de infundir temor, de reafirmar la supremacía del imperio mexica frente a sus aliados y enemigos. Porque cada corazón arrancado, cada cuerpo ofrecido, era también un mensaje. Aquí gobiernan los hijos del sol y de la guerra, y nadie puede desafiar su destino. Sin embargo, esta misma práctica que daba fuerza al imperio también sembró las semillas de su condena. Para los pueblos sometidos, el peso de entregar prisioneros y víctimas se convirtió en una carga insoportable. Y cuando los conquistadores españoles llegaron, muchos vieron en ellos una oportunidad de romper ese ciclo sangriento. Pero antes de su caída, el esplendor del sacrificio en Tenochtitlan alcanzó una intensidad que ninguna otra civilización había visto. Era el teatro de la vida y la muerte, donde los hombres ofrecían su sangre para que el sol siguiera brillando. Y en lo alto del templo mayor, bajo el sol ardiente del mediodía, el corazón palpitante de una víctima se alzaba al cielo, marcando el ritmo de un imperio que creía sostener al cosmos con cada gota de sangre. Lo que más sorprende de los sacrificios en Tenochtitlan no era solo la violencia del acto, sino la organización y la solemnidad con la que se llevaban a cabo. Cada ceremonia era planificada con una precisión asombrosa, como si se tratara de un engranaje cósmico en el que cada detalle tenía un sentido profundo. Los cronistas indígenas y españoles describieron que en las festividades más importantes, como el Panquetzalistli, dedicado a Huitzilopochtli, la ciudad entera se transformaba. Las calles eran adornadas con banderas y flores. Los templos eran limpiados y los altares decorados con figuras de papel amate. Durante días, el pueblo se preparaba para ver y participar en un espectáculo que combinaba religión, política y poder. El sacrificio humano no solo alimentaba a los dioses, también consolidaba la autoridad del Tlatoani, el emperador mexica. Cada vez que un gobernante presidía un sacrificio masivo, estaba enviando un mensaje directo a sus súbditos y a sus enemigos. Él era el mediador entre los hombres y las deidades, el que podía garantizar que el sol siguiera saliendo y que la lluvia fecundara la tierra. Pero no todos los sacrificios eran iguales. Los mexicas practicaban distintos tipos de ofrendas, cada una con un simbolismo particular. El más conocido era el sacrificio cardíaco, donde se extraía el corazón, pero había otros igual de impresionantes y aterradores. Uno de ellos era el Tlacaxipehualistli, el desollamiento de hombres. En esta festividad dedicada a Xipetotec, dios de la fertilidad y de la renovación, las víctimas eran sacrificadas y sus pieles eran despojadas para que los sacerdotes las vistieran durante días. Al caminar por la ciudad, cubiertos con la piel ensangrentada de los sacrificados, representaban la renovación de la naturaleza. Así como la tierra cambiaba su piel con cada estación, los hombres también ofrecían su carne como símbolo de vida que renace. Otra forma de sacrificio era la llamada gladiatoria. En ella, un prisionero, generalmente un guerrero valiente capturado en combate, era atado a una piedra circular, con un arma ceremonial menos efectiva que la de sus adversarios. Rodeado por guerreros mexicas, armados hasta los dientes, debía luchar hasta caer exhausto, para finalmente ser sacrificado.
Este espectáculo no solo exaltaba el poder de los mexicas, sino que también convertía al prisionero en un héroe trágico, alguien que moría enfrentando la inevitabilidad de los dioses. También estaban los sacrificios por decapitación, los que se realizaban en las piedras circulares conocidas como Temalacatl, y los sacrificios de niños para Tlaloc. Se decía que entre más lágrimas derramaran los pequeños, más abundante sería la lluvia que caería en las cosechas. Esta práctica estremeció incluso a los propios cronistas indígenas, que reconocían el carácter sagrado del llanto como metáfora de la fertilidad de la tierra. El detalle que muchos desconocen es que los sacrificios no siempre se realizaban en lo alto del templo mayor. Había también cenotes sagrados, como el de Chichén Itzá, donde víctimas eran arrojadas a las profundidades como ofrenda a los dioses acuáticos. Aunque este ritual era más común en la península maya, el concepto de entregar vidas a los cuerpos de agua también se extendía entre los mexicas, quienes creían que los dioses habitaban todos los elementos del mundo natural. Y no podemos olvidar los sacrificios impersonales en los que un hombre elegido, generalmente un prisionero de guerra, pasaba un año entero viviendo como la encarnación del dios al que sería ofrendado. Durante ese tiempo recibía honores, cuidados y lujos. Era venerado como un dios en la tierra. Pero todos sabían que su destino estaba marcado. Al llegar la festividad correspondiente, sería sacrificado en un ritual solemne, cerrando el ciclo con la máxima entrega. El impacto de estos rituales era tal que quienes los presenciaban jamás los olvidaban. Los españoles que entraron a Tenochtitlan escribieron con horror cómo los escalones del templo mayor estaban manchados permanentemente de sangre seca, y cómo el olor a carne quemada y cuerpos en descomposición flotaba en el aire. Lo que para ellos era barbarie, para los mexicas era belleza sagrada, una muestra del poder de la vida y de la muerte entrelazadas. Cada sacrificio era, en esencia, un espectáculo teatral que recordaba al pueblo su lugar en el universo. Todos eran testigos de la fragilidad de la vida, pero también de la grandeza de participar en el ciclo cósmico. La víctima no era vista como un simple condenado, sino como un mensajero que llevaba la energía vital al reino de los dioses. El sacrificio humano era el núcleo de la cosmovisión mexica. No se trataba de matar por matar, sino de dar sentido al universo mismo. Y en esa visión, el pueblo aceptaba que sin sangre no habría sol, sin corazones no habría vida, sin sacrificio no habría mundo. Pero este sistema, tan brutal como sagrado, tenía un costo enorme. Miles de vidas eran ofrecidas cada año, y los pueblos sometidos vivían con la constante presión de entregar prisioneros a la capital. Este peso, acumulado durante décadas, alimentó el odio hacia los mexicas y preparó el terreno para una tormenta que aún estaba por llegar. Porque mientras el gran templo se teñía de rojo y los dioses eran saciados, el destino del imperio avanzaba inexorable hacia un choque con fuerzas que cambiarían para siempre la historia de Tenochtitlan y de todo un continente. Tenochtitlan no solo era una ciudad, era un escenario en el que se representaba la batalla eterna entre la vida y la muerte. Cada sacrificio, cada gota de sangre derramada, era una obra sagrada que sostenía la existencia misma. Y cuanto más poderosa era la ceremonia, mayor era el eco que dejaba en quienes la presenciaban. Uno de los momentos más impactantes en la historia mexica fue la dedicación del Templo Mayor en 1487, durante el reinado de Ahuizotl. Según algunas crónicas, decenas de miles de cautivos fueron sacrificados en una serie de ceremonias que duraron días y noches enteras. El número exacto aún es motivo de debate. Los españoles hablaban de 80.000 víctimas, mientras que los estudios modernos lo reducen a miles. Pero incluso si se tratara de solo varios miles,
El impacto era colosal. Imagina la escena: interminables filas de prisioneros subiendo las escaleras, uno tras otro, bajo el sol ardiente del mediodía. Los sacerdotes trabajaban sin descanso, los tambores retumbaban como un corazón gigantesco y la sangre corría por las piedras como un río inagotable. La plaza estaba abarrotada de espectadores que contemplaban un espectáculo al que nadie podía permanecer indiferente. Aquella ceremonia no era simplemente religiosa, era un acto de poder político, un mensaje para todo Mesoamérica de que el imperio mexica reinaba con la fuerza de los dioses. Pero no todo sacrificio era tan multitudinario. Había otros, más íntimos, cargados de simbolismo, que revelaban la complejidad de la cosmovisión mexica. En la fiesta de Panquetzalistli, dedicada a Huitzilopochtli, un prisionero seleccionado representaba al dios durante semanas. Era adornado, alimentado, tratado con veneración y finalmente conducido al templo, donde moría para cerrar el ciclo. Ese hombre no era visto como una víctima, sino como un dios que entregaba su esencia al universo. El sacrificio también cumplía un papel social. Para los jóvenes guerreros, capturar prisioneros era la manera de ascender en la jerarquía militar y obtener prestigio. Un guerrero que ofrecía cautivos al templo se ganaba el respeto de su comunidad y podía aspirar a convertirse en noble. El valor y la destreza en la guerra no se medían por cuántos enemigos matabas, sino por cuántos traías vivos para el altar. Este sistema fortalecía la maquinaria bélica mexica, pero también alimentaba tensiones. Los pueblos sometidos se veían obligados a entregar tributos y víctimas, y resentían profundamente la constante demanda de sangre. Cada corazón ofrecido en Tenochtitlan era, en muchos casos, el hijo de un pueblo conquistado, y aunque para los mexicas era un deber sagrado, para los demás era una condena que los mantenía bajo el yugo del imperio. La visión mexica del sacrificio iba mucho más allá del acto físico. Creían en el concepto del tonali, la energía vital que residía en la cabeza y que conectaba al hombre con el cosmos. Cuando un corazón era entregado, no solo se daba carne y sangre, se liberaba el tonali para fortalecer a los dioses. El sacrificio era, en ese sentido, un intercambio energético, una transacción cósmica donde la humanidad daba lo que tenía de más sagrado para mantener el orden del universo. No podemos olvidar que, para los mexicas, el mundo había nacido de un sacrificio. Los dioses, en Teotihuacán, se habían inmolado en una hoguera para dar origen al sol y la luna. Desde entonces, el sacrificio humano era visto como la continuación de aquel acto primordial. Los hombres ofrecían sus vidas porque los dioses habían hecho lo mismo primero. Era una deuda eterna, imposible de saldar. La magnitud del ritual mexica impactó tanto que incluso los enemigos reconocían su grandeza. Las crónicas narran cómo los cautivos, al subir los escalones hacia el sacrificio, lo hacían con dignidad, sabiendo que su muerte tenía un sentido cósmico. Para algunos, morir en el altar era preferible a vivir en la humillación. En su sacrificio, se convertían en parte de la historia eterna del universo. El sacrificio humano en Tenochtitlan, sin embargo, no era solo religión, era política, era control social, era propaganda. El Tlatoani necesitaba mostrar que tenía el favor de los dioses, que podía garantizar el equilibrio del cosmos. Cada ceremonia era un acto de legitimidad, y cada corazón ofrecido en lo alto del templo era también un recordatorio para todos los pueblos del imperio. Desobedecer al poder mexica significaba enfrentar la ira de los dioses. Pero todo imperio que se sostiene en la sangre termina enfrentando su propio límite. La grandeza del sacrificio mexica escondía una fragilidad. El costo humano era tan elevado que generaba resentimiento y miedo. Y cuando llegaron los conquistadores europeos,
Esa misma práctica que alimentaba al sol fue utilizada como argumento para justificar la destrucción del imperio, porque para los ojos de los recién llegados, los sacrificios eran la prueba de una barbarie intolerable. Lo que los mexicas veían como sagrado, los españoles lo usaron como excusa para imponer su religión y su dominio. Y así, el corazón del Templo Mayor, que durante siglos había latido al ritmo de tambores y obsidianas, comenzó a sentir la amenaza de un enemigo que no temía a sus dioses. El eco de los sacrificios aún resuena en la historia como una advertencia y un enigma. Para algunos eran actos crueles e inhumanos. Para otros eran el reflejo de una cosmovisión que veía la vida y la muerte entrelazadas en un mismo ciclo eterno. Lo cierto es que, sin comprender el sacrificio, no se puede entender la grandeza ni la caída de Tenochtitlan. Y mientras el sol seguía su curso sobre la ciudad de los lagos, nadie imaginaba que la sangre que corría por las escaleras del Templo Mayor estaba marcando también el destino final del imperio. El sacrificio humano en Tenochtitlan era mucho más que un rito. Era el latido del imperio, la sangre que mantenía vivo al sol y que sostenía el orden del universo. Pero en esa misma fuerza sagrada estaba también el germen de la tragedia. La devoción que había construido la grandeza mexica sería usada como argumento para justificar su destrucción. Cuando los españoles llegaron en 1519 y fueron conducidos hasta la ciudad, no podían creer lo que veían: una metrópoli más grande y más organizada que cualquier ciudad europea de la época, llena de templos, mercados y canales que brillaban como espejos bajo el sol. Pero lo que más los marcó fueron los sacrificios. Hernán Cortés y sus hombres relataron con horror cómo las escaleras del Templo Mayor estaban manchadas de sangre seca y cómo los altares estaban rodeados de cráneos humanos, cuidadosamente ordenados en enormes estructuras llamadas tzompantli. Estos muros de cráneos eran auténticos monumentos a la muerte. Cada calavera era el testimonio de un sacrificio, un recordatorio de que los dioses estaban presentes y hambrientos. Para los mexicas, el tzompantli era un símbolo de poder y de fe. Para los españoles, era la prueba de una idolatría que debía ser erradicada a cualquier costo. Los conquistadores nunca entendieron el verdadero significado del sacrificio. Lo veían como un acto de crueldad, sin comprender que, en la visión mexica, era un honor y una necesidad cósmica. Ese choque de mundos fue brutal, dos civilizaciones con visiones del universo tan distintas que jamás pudieron reconciliarse. La ironía es que, mientras los mexicas derramaban sangre para mantener vivo al sol, su propio destino estaba sellado. El odio acumulado de los pueblos sometidos, obligados durante décadas a entregar hijos, hermanos y prisioneros para los altares de Tenochtitlan, se convirtió en la chispa que los españoles aprovecharon. Cuando Cortés avanzó hacia la capital, no lo hizo solo. Miles de guerreros tlaxcaltecas y de otros pueblos se unieron a él, ansiosos de destruir al imperio que los había condenado a alimentar con su sangre el hambre insaciable de los dioses mexicas. Y así, en 1521, Tenochtitlan cayó tras un asedio devastador. El Templo Mayor, que durante siglos había sido el corazón del universo mexica, fue derribado piedra por piedra. Sobre sus ruinas se levantó una nueva ciudad, la Ciudad de México, símbolo del triunfo de un nuevo orden. El último latido de los sacrificios humanos quedó sepultado bajo iglesias y palacios coloniales. Pero aunque las piedras fueron destruidas, la memoria nunca desapareció. Los relatos de los sacrificios sobrevivieron en las crónicas, en los códices, en las leyendas, y hasta hoy siguen generando fascinación y horror. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada en arquitectura, astronomía y organización social tuviera como eje central la sangre y la muerte?
La respuesta está en su cosmovisión. Para los mexicas, el universo era un equilibrio frágil que podía romperse en cualquier momento. Habían heredado de generaciones anteriores la idea de que los dioses se habían sacrificado para dar vida al mundo. Si los dioses habían ofrecido su existencia, ¿cómo no iban los hombres a entregar la suya? El sacrificio humano no era un capricho, era una deuda, un contrato cósmico imposible de romper. Hoy, al mirar atrás, es fácil juzgar desde nuestra visión moderna. Pero si nos situamos en el corazón de Tenochtitlan, rodeados de miles de personas mirando al cielo, con los tambores sonando como truenos y el corazón de un hombre alzado hacia el sol, entendemos algo crucial. Para los mexicas, ese acto era el sentido mismo de la vida. Era su manera de asegurarse de que el amanecer llegara al día siguiente, de que las lluvias alimentaran las cosechas, de que el universo no se desmoronara en el caos. Y quizá lo más inquietante de todo es que, de alguna manera, esos sacrificios sí cumplieron su propósito, porque aunque el imperio mexica cayó, su memoria sigue viva. La sangre derramada en lo alto del Templo Mayor se convirtió en historia, en mito, en advertencia. El eco de aquellos tambores aún resuena, no en los altares de piedra, sino en nuestra mente. Nos recuerda que las civilizaciones más grandes pueden nacer, florecer y caer bajo la fuerza de sus propias creencias. Y que en el fondo el sacrificio humano en Tenochtitlan no fue solo un rito religioso, fue el símbolo de un pueblo que vivió convencido de que para que el sol siguiera brillando era necesario entregar lo más valioso que poseían, su propia vida. Y así, el último corazón ofrecido en el Templo Mayor marcó no solo el final de una víctima, sino el ocaso de todo un imperio.